Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Vamos igualmente ahora a hablar, para que nos desmenuce mejor los temas económicos, con un especialista, con Esteban Domecq, que es economista, fundador y director de Inbec Consulting. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Bueno, no, gracias a vos por atendernos. Bueno, estábamos hablando un poco de todo esto, ¿no? De la debacle económica que se nos viene encima, de lo que puede suceder. ¿Cuáles serían los puntos centrales que destacarías vos, Esteban? Bueno, la economía argentina está dejó atrás un segundo trimestre realmente muy difícil. La economía se metió en un pozo recesivo muy importante, producto de la cuarentena, que hubo que implementar para atender esta crisis del coronavirus. Digamos, y esto en el marco de una economía que arrastraba desequilibrios, ¿no? Veníamos de dos trimestres, de 2 años recesivos, de 8 años de estancamiento económico, 15 años de inflación. Entonces, la economía con mucha fragilidad y mucha vulnerabilidad, atravesó toda esta crisis del coronavirus, y hacia adelante hay varios condicionantes que van a determinar la forma en la cual la economía se va a recuperar o va a salir de esta situación. Yo te diría que en primer lugar, al igual que el resto del mundo, el gran condicionante es el tema de la cuarentena. Y eso va a depender de qué suceda con los rebrotes, con el ritmo de infectados, etcétera, que viene más desde el plano sanitario. Ahora, una vez que se resuelva eso, que se pueda seguir levantando paulatina y gradualmente la cuarentena, como estamos observando en Argentina y en el resto del mundo, digamos, la economía argentina va a encontrarse con obstáculos propios. Yo diría el primero de relevancia es el tema de la deuda, que tiene que ver con la crisis de deuda que atraviesa la economía argentina ya desde hace prácticamente un año. En realidad comenzó hace 3, pero desde hace un año se quedó sin acceso al financiamiento externo, con lo cual sí o sí toda esta situación requiere resolver lo que es la reestructuración de canje. En segundo lugar, hay un tema, si querés, de desorden monetario, que tiene que ver con un agujero fiscal muy importante que generó toda esta situación. En este contexto de crisis de deuda, la única fuente de financiamiento es la emisión monetaria. Entonces hay un obstáculo por delante que tiene que ver con evitar que tengamos un episodio de disrupción cambiaria inflacionaria, que nos lleve a una inflación que hoy está en la zona de 40, 45, tal vez a 60, 70, 80%. Y después creo yo que hay que resolver un tema de crisis de expectativa y de confianza. No creo que hoy la economía argentina todavía no está bien clara hacia dónde va, y eso pesa mucho a la hora de tomar decisiones, sobre todo el sector empresarial, que es el que tiene que salir a invertir pensando en los próximos 5 años, es el que tiene que tener puesto de trabajo. Así que en la medida que no se resuelva eso, digamos, la economía va a ver muy compleja la salida de toda esta situación. Sí, hablaste un poco de presiones inflacionarias, ¿no? Muchos temen o tienen el fantasma ahí de la hiperinflación. En algún momento, cuando se suelten todas las variables, porque ahora está todo muy contenido, ¿no? ¿Vos estás del lado de los que temen eso o creés que se puede esquivar? Yo creo que el escenario de hiperinflación por el momento es bastante factible de esquivar, y eso tiene que ver con que tenemos un determinado stock de reservas internacionales y flujo positivo de la balanza comercial que te puede permitir anclar o trabar lo que sería un proceso hiperinflacionario. Así que yo creo que hoy todavía estamos a tiempo en ese sentido. Lo que yo sí veo es que con bastante probabilidad vamos a ir a un régimen de inflación más elevado. Hoy tenemos tarifas que no se tocan desde abril del 2019, tenemos un esquema de tipo de cambio que ha tenido una importante apreciación real en los últimos 12 meses, con un esquema de desdoblamiento múltiple y con brecha cambiaria absorbiendo todo el desorden monetario que tiene la economía, lo cual está generando muchísimas distorsiones y le está impidiendo al Banco Central acumular reservas. Entonces, yo diría, en las presiones inflacionarias, en este contexto del déficit fiscal tan importante, una cantidad de dinero que se va a casi duplicar en los próximos meses, año contra año, digamos, va a ejercer mucha presión, y eso en algún momento va a soltar más nominalidad, más inflación, con lo cual no me extrañaría que tengamos niveles de inflación arriba de 3, de 4, tal vez de 5 o de 6% en algunos de los meses, y esto implique que saltemos
o pasemos de una inflación que está en la zona de 40, 45 a niveles, como te decía antes, de 60, 70, 80. Es difícil saber cuánto, pero yo diría, eso sí va a ser bastante difícil de esquivar. Sí, y el dólar también, o sea, va a ir de la mano. Bueno, claro, en lo que hace al tipo de cambio, al valor del dólar, va a depender del resto del programa económico y de qué suceda con la confianza, digamos. Yo creo que acá hay dos ejes que hay que trabajar, que uno es, bueno, hay que poner un plan para ver cómo vamos a salir de esto, y este plan tiene que tener consistencia macroeconómica, pero a su vez eso tiene que generar confianza. Son dos atributos que tienen que ir de la mano para poder sortear estos obstáculos. Entonces, en ese sentido, un buen programa con que pueda restablecer la confianza, yo creo que hay posibilidades todavía para que el tipo de cambio no tenga una corrección fuerte. Pero sería un tipo de cambio que hoy puede acompañar o ir, si querés, por el piso que está marcando el dólar futuro, el dólar ROPE, que dicho sea paso, hoy el gran vendedor de vuelta de contratos de futuro volvió a ser el Banco Central. Pero bueno, habría todavía una posibilidad. Ahora, en la medida que no haya confianza ni consistencia macroeconómica, la brecha va a seguir en aumento, va a estar absorbiendo todo ese desorden monetario y eso le va a ir agregando cada vez más y más presión al tipo de cambio oficial, con lo cual no me extrañaría ver una corrección. Entonces, en este escenario donde no se resuelven los problemas de fondo, no se implementa un plan, no se puede recuperar la confianza, digamos, lo más probable que vamos a ver es una brecha cambiaria que va a seguir en aumento, no, obviamente que lo va a hacer de una manera irregular, y eso tarde o temprano va a derivar en una corrección del tipo de cambio oficial, que es difícil saber cuánto, pero probablemente sea del orden del 10, 20, 30% en algún momento de los próximos meses. Bien, Esteban, ¿cómo estás viendo la negociación de la deuda que se hace eterna? Bueno, de alguna manera también la estoy viendo algo eterna. Digamos, esta semana se conocieron los datos de aceptación y fue un dato realmente muy bajo, del orden del 35%. Yo te diría, hay tres aspectos que separan al gobierno de los bonistas para poder concluir con el canje de la deuda. El primer aspecto es económico, y eso se mide en términos de valor presente neto, y yo te diría hoy que esa diferencia es mínima. Estamos hablando de $3 por cada 100 de valor nominal. En términos de monto son alrededor de $3.000 millones a pagar en los próximos 10 años, con lo cual es una diferencia realmente muy chica, que no puede ser eso el motivo por el cual no se cierre la deuda. El segundo aspecto tiene que ver con cómo está armado ese flujo de fondos, el aspecto financiero, y tiene que ver con la intención o los deseos que tiene este gobierno de cuánto pagar en este mandato. Y ahí la diferencia también es muy chica. Estamos hablando de $1.200 millones, a repartir en 3 años son $400 millones. Realmente es muy poco significativo para ponerlo en dimensiones lo que están buscando los argentinos por mes de dólares con los $200. Realmente es muy poco. El tercer aspecto, y yo diría tal vez el más complejo tal vez de terminar de cerrar, es el marco legal, y tiene que ver con lo que en su momento planteó el gobierno originalmente, después ofrecieron los bonistas. Claramente estábamos hablando de blanco y negro en términos de cláusulas legales. Después, bueno, se acercaron las posiciones, pero hay algunos temas todavía no resueltos respecto a las cláusulas antibuitres, a las CAC, a la posibilidad o no de reasignar bonos para evitar esa estrategia famosa Parkman. Con lo cual, yo te diría que en el transcurso de agosto, en la medida que si el gobierno termina efectivizando la prórroga en la negociación, que yo creo que sería el paso más prudente y de mayor sentido común, en el transcurso de agosto deberíamos ver que estas pequeñas diferencias que quedan para lograr el canje se deberían estar cerrando. Con lo cual, insisto, si acá prima el pragmatismo y el sentido común, yo te diría que la reestructuración de la deuda está hacia la vuelta de la esquina, pero bueno, atrás de fondo hay una decisión política y el gobierno va a tener que moverse en ese sentido para terminar de cerrar el canje. Bien, muy claro, Esteban. Por último, y cortito, nos estamos quedando sin tiempo, pero viste que, bueno, al final se van a dar a conocer, pareciera que puede ser esta semana, los 60 puntos del gobierno, ¿no? Para impulsar la economía y demás. ¿Qué no debería faltar para vos ahí? No, bueno, es una buena 60, pregunta. Vos decime 2 o 3. Pero ¿qué no debería faltar? ¿Cuál sería el punto que vos decís, si está tenemos todavía esperanza de avanzar? Bueno, en realidad es que es una combinación de puntos, digamos, un programa económico
que después en definitiva derivan esas medidas, serán 60 o X, habrá que ver, pero digamos es un conjunto de instrumentos, objetivos, secuencias de múltiples variables, con lo cual yo te puedo decir, mira, si este está, va a andar bien, no necesariamente, pero sí o sí tienen que pensar con consistencia macro. La consistencia macro empieza por un objetivo fiscal, cuánto va a gastar el sector público nacional, que hoy representa más del 40% de la economía, cuáles van a ser sus ingresos. Atrás de eso va a tener que venir un programa financiero, cómo voy a financiar esa diferencia, ese déficit fiscal, y eso va a requerir que atrás venga un programa monetario. ¿Cuánto yo voy a financiar a través de emisión monetaria? Para a partir de ahí empezar a armar un programa antiinflacionario, empezar a lograr reducir los niveles de inflación, que esto le permita además acumular reservas, que tengamos un tipo de cambio competitivo, que la balanza comercial pueda seguir superavitaria cuando la economía empiece a recuperarse. Entonces, yo diría, eso desde lo macro tiene que tener sí o sí. Entonces ahí tenemos un tema, porque este año estamos terminando con un déficit total que va a estar en la zona del 10 puntos del PBI, con lo cual vamos a tener ahí una disociación entre el conflicto, si querés, social y el conflicto económico, que es cuánto la economía puede dar y cuánto la gente está necesitando. Entonces ahí tenemos un tema, yo diría que es más de índole política, muy difícil. Ahora, siendo de lo macro a lo micro, tenemos que ver acá cómo destapamos la inversión. Y para hablar de inversión, que es el motor verdadero de crecimiento, vamos a tener que recomponer la rentabilidad y vamos a tener que hablar de competitividad, de productividad, de mercado financiero, de mercado laboral. Son un montón de cuestiones que si no trabajamos el fondo de la cuestión, la economía eventualmente podrá conseguir una fase de recuperación, pero esa fase de recuperación va a tener muy poco recorrido. Con lo cual, si queremos ir al fondo de la cuestión, vamos a tener que recomponer esos niveles de rentabilidad que pueden empezar a garantizar un proceso de inversión genuino y eso poner a la economía en una senda de crecimiento. Sin eso, claramente, la recuperación va a tener los meses contados. Bien, Esteban, nos quedamos con eso. Esperemos que se tome el rumbo que es el adecuado y que sea pro inversión y no todo lo contrario. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Por favor, gracias por el llamado. Les mando un abrazo. Fue Esteban Domecq, economista, fundador y director de INVEC Consulting.